8:53 de la mañana, techo de deuda despejado. Vamos a ver si hay algún problema de última hora, sobre todo a la hora de tiempos, pero techo de deuda despejados. Momento de mirar medio y largo plazo. Buen momento para mirar medio y largo plazo. Juan Fierro, director para Iberia en Janus Henderson, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Nos acompaña también Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Óscar Esteban, director de ventas para España y Portugal de Fidelity. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y también nos acompaña Irache Oria, directora de inversiones de Gestifonsa. Irache, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo veis la fotografía? Techo de deuda despejado, hay que centrar el tiro ya en inflación, bancos centrales, Lucía. Bueno, yo creo que el techo de deuda era uno de los riesgos más grandes que veíamos a corto plazo. Es verdad que esto no es la primera vez que lo vivimos, ya hemos vivido otras veces en el que siempre en el último momento se ha llegado a un acuerdo. Yo creo que las buenas noticias es ese acuerdo. Luego veremos en más detalle o analizaremos los próximos días cuáles son los términos a los que esto, pero yo creo que lo más importante, como tú decías, es haber llegado a ese acuerdo porque no sabemos las implicaciones que hubiera tenido el no haber llegado a este acuerdo. Y claramente, bueno, pues ahora nos volveremos a centrar en qué pasa con los bancos centrales, la inflación y el impacto que eso puede tener o no en el crecimiento. Juan. Pues muy de acuerdo. Yo creo que nos hemos quitado en medio una incertidumbre en el corto plazo que era necesario, pues, que en el caso de Estados Unidos llevaran a un acuerdo para evitar más volatilidad y más tensión en los mercados. Y efectivamente, la semana pasada vimos datos de inflación que sorprendieron en alza en Estados Unidos. Los mercados vuelven a anticipar subidas de tipos otra vez en Estados Unidos cuando hace escasamente un par de semanas descontaban posiblemente una bajada a final de año. Por lo tanto, yo creo que el mercado vuelve a centrarse otra vez en datos macro y en este sentido inflación y acciones de bancos centrales para frenar la inflación. Óscar. Sí, efectivamente, yo creo que, pero nunca se ha ido, ¿no? Yo creo que los bancos centrales y su actuación con respecto a la inflación es el tema candente para este año, ¿no? Descontados otros temas que tenemos ahí pendientes, el tema de la inflación es lo que nos va a centrar y lo sigue centrando los mercados, los bancos centrales y la economía en general. Y la verdad es que los últimos datos pues hacen como un pequeño cambio de tercio, ¿no? En un momento determinado a lo que estaban descontando los mercados. Pero realmente si somos conscientes y vemos un poquito los análisis y los datos, creemos que ya estamos llegando al techo de esos tipos de subida de tipos. Irache. Yo creo que hay que fijarnos un poco en lo que ha hecho el mercado y es cierto que el mercado en esta ocasión no le ha dado excesiva relevancia al tema del techo de deuda, es decir, no ha habido un descuento de una situación de riesgo, salvo en los activos de muy, muy corto plazo, como puede ser el CDS americano o las letras a un mes, ¿no? Entonces, hemos de decir que esta vez el mercado por lo menos ha tenido razón, no siempre ocurre, y sin embargo es lo que sí que sigue descontando y sigue muy centrados en los problemas de desaceleración económica e inflación. Eso es una constante que la vamos a tener este año y probablemente el año que viene. Es decir, yo creo que eso es un tema estructural, así como otros cambios estratégicos que se están produciendo a nivel de las empresas y que es donde está más centrado ahora mismo pues en los bancos centrales y en los datos que tenemos esta semana, que tenemos inflación en la zona euro y tenemos PMIs también de China, que pues no está tan fuerte como a todos nos gustaría, ¿no? Y esto preocupa. Juan, tenemos recesión ya en Alemania, tenemos una fotografía donde los bancos centrales, la Fed parece que hará una subida de tipos más, eso ha fortalecido además al dólar viendo que va a haber más potencia en la Reserva Federal, a pesar de que el Banco Central Europeo quiere tener más tiempo las subidas de tipos de interés. ¿Puede pasar el momento de Europa? Este año ha sido gran protagonista Europa, incluso frente a emergentes. ¿Puede cambiar el tercio? ¿Puede volver esa inversión otra vez a Estados Unidos? Yo creo que Europa todavía sigue jugando un papel importante en este ciclo y sí que es cierto que en el caso de los bancos centrales, en el caso del Banco Central Europeo viene por detrás en cuanto a subidas de tipos y lo comentábamos, yo creo que todavía quedan 1 o 2 subidas o incluso 3 subidas por el lado de Europa y es cierto que el gran motor industrial de Europa, en este caso Alemania, ha entrado en recesión técnica, pero buena parte de las previsiones y de los analistas se anticipan que posiblemente el segundo trimestre tenga un crecimiento básicamente neutro o cero y la segunda mitad de año mejoren las perspectivas, pues un poco vinculado a la mejora en Asia. Esto quiere decir que trasladar activos de Europa a Estados Unidos a día de hoy yo creo que todavía es temprano, creemos que todavía Europa tiene recorrido y sí que es cierto que la recesión económica en Alemania sí es algo un contrapié para los inversores que tienen más el foco en Europa. ¿Irache? Nosotros sí que creemos que es momento de empezarle a dar un poco más de peso a Estados Unidos, es decir, por ciclo económico Estados Unidos siempre va por delante y ellos ya están, por lo menos, aunque no sea el último, tocando techo en el ciclo de subidas de tipos.
y creemos que también por composición de los sectorial de los índices tienen unas posibilidades de empezar a descontar crecimientos futuros que en Europa lo tenemos todavía más lastrado, ¿no? Europa es un mercado mucho más industrial, es el problema que ahora mismo está teniendo Alemania, con un tejido empresarial muy industrial, y sin embargo en Estados Unidos pues creemos que, como digo, pues han tocado techo en subidas de tipos y tienen una fortaleza del mercado laboral que todavía no se ha venido atrás, que algo tendrá que desacelerar indudablemente, pero creemos que eso va a mantener el consumo y que les va a hacer salir más rápidamente de este parón en el crecimiento económico que no en Europa, que vemos más problemas en cuanto a actividad. Óscar, ¿aguanta la economía europea tantas subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo? Pues desde nuestro punto de vista no las aguanta tan bien como en un momento determinado en Estados Unidos. Es verdad que todavía vivimos los coletazos de la salida del COVID-19, de la reapertura de China, que es lo que le ha dado el impulso a Europa este inicio de año, sobre todo en los mercados bursátiles, pero desde nuestro punto de vista quien más va a sufrir unas subidas de tipos de interés tan agresivas como hemos visto es Europa, más que Estados Unidos si cabe. Por eso nosotros, desde nuestro punto de vista, el Banco Central Europeo debería dejar de subir tipos de interés en un momento determinado y monitorizar mucho cuál va a ser el crecimiento de aquí en adelante, porque el principal motor de Europa, que es Alemania, ya te está dando una señal de alerta que deberías mirar de forma más concisa. Bueno, empieza a ser un problema hasta inflacionario, ¿no? Correcto, sí, en un momento determinado sí. Por eso nosotros el foco, hablabas antes de desde Europa a Estados Unidos, nosotros creemos que el sitio donde hay que estar y mayor crecimiento vas a tener es en Asia, ¿no? Asia, que ha hecho que Europa se haya visto beneficiada en este inicio de año, no tanto Estados Unidos, y realmente lo que va a crecer este año va a ser Asia, y es ahí donde nosotros estamos poniendo el foco. ¿Lucía? Bueno, nosotros sí que pensamos que a Europa le quedan un par de subidas más, porque los datos de inflación, veremos a ver qué pasa esta semana, pero la realidad, aunque han ido bajando de forma gradual, siguen todavía muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo. Yo creo que tanto en Estados Unidos como en Europa, durante todo el año pasado y principios de este, han dejado bien claro que su principal preocupación era frenar esa inflación, y si eso acababa llevando a una recesión, bueno, pues era algo que tenían que contemplar. Por lo tanto, hasta que no vean que los datos de inflación están más en los niveles que ellos quieren, y aquí en Europa pensamos que todavía nos quedan un par de subidas. Con respecto al peso que tenemos en las carteras, yo os diría que ahora mismo está bastante equilibrado. Es verdad que el año pasado las carteras estuvieron más sesgadas a Estados Unidos, luego en cambio a principios de este año pues preferíamos más renta variable frente a americana, y ahora vuelve a estar un poco más equilibrado. Es verdad que la temporada de resultados empresariales en Europa no ha sido buena, y bueno, pues ahora mismo hay más equilibrio. ¿Momento, Óscar, para apostar más claramente por renta fija en un entorno como el actual? Sin lugar a dudas, ahora mismo con las TIRES, después de la debacle del año 2022 que vimos en la renta fija, las TIRES son muy atractivas y otra vez vuelve a estar de moda la renta fija, cosa que en los últimos años no estaba, ¿no? Ya sea por el cobro de cupón que en un momento tienes, y también por la apreciación que a futuro pueda tener, ¿no? Con lo cual, sí o sí, nosotros creemos que es una buena diversificador. La renta fija siempre lo ha sido, pero ahora más si cabe, y estás cogiendo unas TIRES muy atractivas que solo con el carry de cupón te van a dar una tranquilidad y un rédito bastante interesante. Mira, si ampliamos el tiempo y ampliamos la duración de esa inversión en renta fija también, ¿o cómo lo veis desde Gestifonsa? Bueno, nosotros por el momento todavía estamos en duraciones cortas y creemos que es un poco pronto para empezar a alargar duraciones, porque como bien decía Lucía, creemos que en Europa, hablando sobre todo de renta fija en euro, creemos que en la zona euro todavía quedan 2 o 3 subidas de tipos adicionales que todavía pueden hacer un poco de daño a las duraciones más largas, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más nos estamos acercando a ese techo en tipos de interés, y que sí sería momento para empezar a coger duraciones, porque el mercado está descontando bajadas muy aceleradas de tipos, es decir, no hemos llegado al tope y el mercado ya está descontando, pues en el caso de Estados Unidos está descontando bajadas en septiembre, en el caso de la zona euro está descontando bajadas de tipos en diciembre. Nosotros no creemos que vayan a tener lugar esas bajadas de una forma tan acelerada como el mercado descuenta, pero lo que sí que creemos es que una vez que se alcance ese techo de tipos de interés, estaremos allí durante un tiempo, tal y como dicen los bancos centrales, largo, pero sería el momento de empezar ahí a alargar duración y protegerse un poco pues para los próximos 3-5 años, ¿no? Que creemos que es el entorno donde es más interesante los tipos ahora mismo, ¿no? No tanto el 10 años, que nos cuesta un poco más.
Lucía, ¿cómo lo veis desde JP Morgan Asset Management? Pues te diría que nosotros nuestro activo preferido ahora mismo en carteras es duración, tanto en las carteras de multiactivo como en las de renta fija flexible, tras unos años en los que la renta fija de gobiernos ha tenido un peso muy bajo en carteras. Sí que pensamos ahora que estamos en un entorno que es más favorable para este activo, por un lado porque es verdad que estamos en un entorno de crecimiento más bajo y pasaremos un momento que el foco pase de la inflación al crecimiento y eso debería favorecer a la renta fija, y luego también porque pensamos que el final de las subidas de tipos está cada vez más cerca. Operamos como Irache que no vamos a pasar de las subidas a las bajadas, vamos a ver unos meses donde nos mantenemos, pero en este escenario sí que pensamos... ¿Meses? Sí, nosotros, que va a haber unos meses donde los tipos se mantienen. Yo creo que el mercado ha anticipado también que empiezan las bajadas demasiado pronto, porque una cosa es que a pesar de que la inflación vaya bajando, está todavía muy por encima de esos objetivos de los bancos centrales, con lo cual tienen que ver que efectivamente continúa bajando. Y por lo tanto nosotros tenemos duración en carteras. Al principio empezamos a comprar más renta fija americana, pero ahora en las últimas semanas también hemos comprado algo de renta fija europea. A pesar de las posibles subidas que quedan aquí en Europa pensamos que está bastante descontado. ¿Juan? Pues muy de acuerdo, desde Janus Henderson igual. Hemos prácticamente a lo largo de los últimos meses hemos ido equilibrando las carteras y acercando en cuanto a duración a nuestros índices de referencia y de aquí a los próximos meses pues añadiendo duración en función de la volatilidad que veamos, en función de lo que el mercado descuente en cuanto a una o dos subidas. Aprovechar estos momentos para seguir añadiendo duración a las carteras. Y luego dentro de la renta fija es un universo muy amplio. Por ejemplo, el lado de alto rendimiento, high yield, es un área que a día de hoy evitamos. Es verdad que los cupones, las TIRES son muy atractivas, pero creemos que los diferenciales, en cuanto a diferenciales de crédito, el riesgo todavía no compensa esa desaceleración económica o posible recesión que podamos ver en determinados mercados. Por lo tanto, sí a la duración y en la parte de crédito, sobre todo calidad alta, investment grade. Irache, empresas con valoraciones atractivas o sectores con valoraciones atractivas en este momento que veis desde Gestifonsa. Pues nosotros ahora mismo creemos que estamos en un entorno de cambio estructural. Venimos de unos años donde ha habido un replanteamiento macroeconómico muy importante, consecuencia del COVID, y que esto afecta a la parte microeconómica también, con cambios de sectores, con el tema del cambio climático. Es decir, hay muchos factores que producen un cambio estructural y creemos que sectores que por múltiplos pueden estar baratos, a lo mejor tienen cierta razón para estar baratos, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues el sector de bancos o el sector de automóviles son sectores que, aunque aparentemente y han presentado muy buenos resultados en este año, creemos que todo lo positivo está ya muy descontado y que vienen momentos un poco más duros. Por ejemplo, en los bancos, que es el gran beneficiado de la subida de tipos de interés, eso está ahí, pero ha habido efectos colaterales que eran no tan esperados, como por ejemplo la bajada de hipotecas o el tema de los depósitos, la tormenta esta de los bancos americanos que hemos vivido, y creemos que para los próximos, mirando un poco a medio plazo, no en corto plazo, sí que se puede empezar a ver pues un crecimiento de la mora que afectaría a esos resultados y que, sin embargo, pues toda la subida de tipos ya está descontada en los números, ¿no? Y hay otros sectores, como el de semiconductores, que antes comentabas, que aparentemente están muchísimo más caros, pero que donde también hay unos cambios pues de la sociedad, no solo económicos, donde a lo mejor está justificado el pago de esos múltiplos, ¿no? Porque hay pues el tema de la inteligencia artificial, todo el tratamiento de datos. Bueno, pues hay muchos motores de crecimientos para áreas de tecnología que antes era considerada como un sector en sí, pero que nosotros ahora pensamos que es algo transversal a todos los sectores y todos los sectores son tecnología. Y hay unas fuentes, ¿no?, como son los semiconductores, que alimentan toda esa transversalidad, ¿no? Entonces, por eso digo que estamos en un momento donde a lo mejor los múltiplos nos dicen unas cosas, pero pensando a medio plazo, pues tenemos que fijarnos más en los negocios que no en los múltiplos. Óscar. Pues mira, yo me quedo con esa última frase que ha dicho Irache. Es decir, a nivel sectorial, lo que nosotros ahora estamos viendo, anticipando una recesión, porque desde nuestro punto de vista los países desarrollados van a entrar en recesión, lo que hay que mirar es la calidad. La calidad y dónde las empresas están generando sus ingresos. Entonces, nosotros buscando balances saneados, buscando generación de ingresos de forma recurrente, poder en precio en aquellas compañías que puedan tenerlo, es ahí donde nosotros nos estamos centrando. Sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de dividendos nos parece interesante, los famosos aristócratas del dividendo, que históricamente han repartido un dividendo, pero también saludable,
porque tienen calidad para poder hacerlo, balances saneados, generación de ingresos de forma recurrente, nos parece en un sitio también interesante para poder estar actualmente dentro de lo que es el mercado de renta variable. Pensando en eso, en que entramos en un panorama macroeconómico de mayor incertidumbre y ahí lo que el mercado tiene que hacer o el inversor debería hacer en la parte de renta variable es buscar calidad y buscar dividendos. Lucía, ¿qué debe tener en cuenta un inversor en el medio o largo plazo desde el momento actual? ¿Dónde debe mirar? Bueno, yo creo que es verdad que hemos hablado que la renta fija está de vuelta, que va a tener un papel más importante que lo que ha tenido en los últimos años en las carteras, pero tampoco nos podemos olvidar de la renta variable, porque es verdad que ahora en conversaciones con clientes solo quieren centrarse como en renta fija. Y aunque ahora a lo mejor pues todavía estamos en un entorno de incertidumbre, donde los pesos a lo mejor en renta variable son un poco más cautos que en otros periodos, hay que seguir teniendo este activo en cartera, porque en el medio y largo plazo lo que nos va a ayudar a esas rentabilidades más altas de las carteras obviamente va a seguir siendo la renta variable. Dicho esto, nosotros es verdad que ahora las carteras están posicionadas un poco más defensivas. Lo que hemos hecho ha sido neutralizar un poco los sesgos. El año pasado estaban posicionadas más al estilo valor y lo que hemos ido haciendo desde principios de año es equilibrar las carteras y ahora mismo no hay mucho sesgo entre valor y crecimiento. Es decir, que son empresas, que se busca empresas en concreto. Sí, y efectivamente. Y lo que estamos haciendo es apostar, bueno, pues a lo mejor por sectores un poco más defensivos, por ese entorno de menor crecimiento. Lo que estoy completamente de acuerdo con Óscar es el tema de la calidad. Yo creo que en el ciclo anterior, por esos tipos tan bajos, todo subía con independencia si era campañas de buena calidad o no. Y yo creo que ahora es un momento en el que ser selectivos, tener analistas que te ayuden a seleccionar quién lo va a hacer bien en este entorno va a ser importante. Calidad, calidad y calidad. Sí. Juan. Muy de acuerdo con mis compañeros. Creo que entramos en un entorno de mercado muy distinto al de los últimos 10 años. Creemos que el coste de capital para las empresas y para el consumidor no va a volver a los niveles en los que habíamos visto en los últimos años. Y esto significa que hay que prestar atención a los modelos de negocio, necesidades de refinanciación de las compañías, qué capacidad tienen esas compañías de subir precios, poder de precios. Por lo tanto, calidad, calidad y calidad. Creemos que es un entorno de mercado en el que efectivamente la selección de valores, el análisis fundamental y la gestión activa va a ser fundamental de cara a los próximos años. Una última pregunta para todos, Irache, empezamos por ti. ¿Optimistas para el 23 y el 24? ¿O desde Gestifón sabéis, vamos a ver el 24, el 23, parece que se ha salvado? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo después del año 2022 todos los años me parecen buenos, sinceramente. Entonces, nosotros sí que estamos optimistas porque la renta fija ha resucitado como el ave fénix y nos da unas oportunidades de inversión que no teníamos y nos da unas oportunidades de diversificación y de construcción de cartera y de asumir unos riesgos en línea con lo que el cliente está buscando. Porque anteriormente sí o sí nos teníamos que haber ido todos a buscar más riesgo por los tipos cero en los que nos encontrábamos, ¿no? Entonces, nos da la posibilidad de construir carteras. Esto es una muy buena noticia para todos los gestores y yo creo que es algo que se va a mantener pues, en el medio plazo, ¿no? Y luego también hay que decir que por la parte de renta variable los resultados empresariales están mostrando una resistencia y una fortaleza que viene dada por el trabajo bien hecho que han hecho las compañías, ¿no? De optimización de costes, de mejora de márgenes y todo eso todavía está ahí, con lo cual creemos que hay que ser muy selectivo. Eso sí, no todo vale, volvemos a la calidad, hay que ir compañía a compañía y construyendo carteras con sentido y teniendo en cuenta pues, que estamos en un entorno de desaceleración económica, lógicamente. Pero esto ya lo hemos vivido. Es decir, no hay nada nuevo porque los ciclos económicos van y vuelven y desaceleraciones ya las hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser optimistas. Óscar. Nosotros desde nuestro punto de vista es una construcción de carteras basada en un optimismo moderado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que ser selectivos. Y hay que ser selectivos y mirar aquellas regiones, aquellas compañías, aquellos sectores en los cuales tú ves mayores oportunidades en un momento determinado, analizando cada compañía, como bien decía Irache, con lo cual sí que es verdad que el tema de la renta fija, y estoy muy de acuerdo con ella, ha permitido para el inversor final realmente tener un abanico muchísimo más grande que lo que tenía hace un año y pico aproximadamente, y eso es una noticia bastante buena, pero es verdad que de aquí en 2023 y sobre todo 2024 vamos a ver datos macroeconómicos peores, negativos, y eso en un momento determinado va a hacer que el inversor pueda ponerse nervioso. Ante ese nerviosismo, cautela y centrarse en eso, en calidad, generación de ingresos de forma recurrente y balances saneados. Lo que pasa es que antes, hace un año y medio, también teníamos una inflación en el suelo y ahora la tenemos elevada, ahora hay que ganar, ¿no?
Bueno, yo creo que claramente estamos mejor que lo que estábamos el año pasado con esos comportamientos. No era muy difícil, pero es verdad que nosotros todavía estamos algo prudentes en las carteras porque, como tú bien acabas de decir, no está todo resuelto, sigue habiendo muchas incertidumbres en el corto plazo. Y nosotros nuestras carteras, bueno, pues todavía tienen un tono de prudencia. Es verdad que uno de nuestros miedos para este año, o por qué venía ese tono de prudencia, en parte era también por esos resultados empresariales, las expectativas de los analistas que nos parecía que seguían siendo muy agresivas. Empezamos a ver que ya están más bueno, pues que han rebajado esas expectativas en un entorno de menor crecimiento. Claramente había que rebajar esas expectativas. Por lo tanto, yo creo que de cara a los próximos meses, si vemos que nada se agrava y que todo va más o menos poco a poco mejorando, bueno, pues yo creo que sería un entorno más favorable para incrementar algo de riesgo. Pero todo va a depender, como tú bien decías, de qué pasa con la inflación y si conseguimos que vuelva a la senda que se han marcado los bancos centrales. Juan, ¿optimistas? Optimistas con prudencia. Creo que entramos nuevamente o vamos a ese escenario de desaceleración, posible recesión. Es verdad que muchas empresas han hecho los deberes en el 2020, sobre todo en la segunda mitad, y 2021 de refinanciarse y extender la deuda en el tiempo al 2024, 2025, pero en los próximos trimestres, posiblemente principios del 2024, empezaremos a ver más compañías acudir al mercado a refinanciar esa deuda que les empieza a vencer en el 2024-2025. Ahí es donde nos preocupa un poquito más porque en tipos de interés más altos, las necesidades de refinanciación, evidentemente el coste de capital va a seguir aumentando para las empresas. Y en un entorno de desaceleración económica, menor demanda, nuevamente tener calidad en la cartera va a ser fundamental a la hora de tener esas compañías que van a poder afrontar ese escenario de refinanciación y sostener la demanda en la medida de lo posible. Pues muchísimas gracias a los cuatro, Juan, Lucía, Óscar, Irache, gracias por acompañarnos. Buena semana, buen negocio. Muchas Gracias a vosotros. Hasta luego. 9:15 de la mañana abre el mercado o abierto el mercado esos primeros 15 minutos en positivo, no con mucha fuerza, pero en positivo. Pequeña pausa y entramos en todo el detalle de cómo se está comportando la renta variable europea.